Y es hora de presentarles a ¿Qué? ¿Así es como se pronuncia ahora? Ok. Bueno, les presentamos a Maelstrom. ¿Qué? Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos una vez más a Plastic Love. Hoy con el segundo puesto de la encuesta que hicimos ya hace un par de semanas sobre qué set deseas tú que hagamos un review. Y aquí traemos al set número 10338 de la línea de Icons, de la línea de Transformers. Esta es todavía la altura en la cual no sabemos por qué Hasbro, con su único real competidor, al menos como en calidad y en franquicias, que es Megabloks o Megaconstructor, en los últimos años ha cambiado tanto de nombre que realmente no sé cómo se llama. No sé por qué no han hecho su propia línea de Transformer con esta marca tan reconocida y pues que sabemos que también muchos de ustedes coleccionan. Traemos a Bumblebee, una gran construcción, tengo que decirlo. Tengo que aclarar una cosa. En cuanto salió anunciado este set oficialmente, tuvimos justamente para esa época un par de directos y nos preguntaban porque veían que también teníamos al Optimus Prime, el cual ahora veremos más tarde. Nos preguntábamos si íbamos a adquirir también esta pieza. Y fue muchos los comentarios negativos que recibimos al decir que sí, que nos interesaban, desde que era fea, de que era horrible, de que no se parecía, bueno, una cantidad de referencias que, como dije anteriormente, no pasaban de ser negativas hacia la construcción, claro está. Pero esta es una gran construcción, tengo que decir desde el principio que es más de lo que ves. Y tenemos aquí la versión robot de nuestro queridísimo Bumblebee y vamos con el manual. En el manual encontramos una gran cantidad de referencias, no solamente a las piezas que se han construido especiales para este set, sino también encontramos como referencias a la versión del juguete que salió en el 84. Encontramos, por ejemplo, lo que son referencias a las ideas de los diseñadores. Nos comentan lo complicado que fue para ellos el construir este set, pero que al mismo tiempo no fuera solamente un robot o un vehículo, sino que además pudiese transformar, igual que con nuestro amigo Optimus Prime. Vemos por acá también que mientras hacemos la construcción encontraremos, por ejemplo, leyendas, como en este párrafo que encontramos por aquí, donde nos comentan, por ejemplo, detalles de piezas, cuáles piezas se crearon específicamente nuevas para este set. También encontramos referencias, por ejemplo, a un par de abejas que están escondidas dentro del set del Bumblebee. Y encontramos otras referencias como que hay piezas que se hicieron y que se utilizaron por primera vez en el Optimus Prime, por ejemplo en su rostro, y que esta vez es utilizado para crear el rostro del Bumblebee. Una bonita pues imagen de la parte de atrás y vamos con la versión robot de nuestro Bumblebee. Es una versión pues con articulación bastante buena, digámoslo así, para un juego, posabilidad bastante respetable. Tenemos la marca de los Autobots en la parte delantera en su pecho, la cual tengo que aclarar que viene con unas piezas extras de este color amarillo por si quieres reemplazarlos a la hora de convertirlo en robot o convertirlo en vehículo, poder cambiarlas para que parezca un poco más desapercibido. Se parece muchísimo a la versión del juguete del 84. ¿Por qué aclaro tanto el 84? Porque es una referencia constante en este set. Lo vemos en la placa, lo vemos en el manual, en las placas, porque además tengo que mostrar que vienen dos de estas placas, cada una como una referencia precisamente tanto al juguete del 84 como a la versión actual de este juguete. Viene siempre con la placa de exhibición donde están todos los detalles de nuestro personaje, como la fuerza, la velocidad, inteligencia, etcétera, etcétera. Pasando de nuevo a nuestro robot favorito, nos sorprendió muchísimo y de forma
muy grata porque nosotros al principio pensamos en solamente adquirirlo para mostrar cómo es que es el compañero ideal, que de hecho fue la frase que utilizó Lego y muchos vendedores para promocionar este set. Frases como todo Optimus Prime necesita su Bumblebee, por eso lo adquirimos, y no solamente por esa frase un poco cliché y de mercadeo que nos metieron para poder adquirir este set, sino que nos parecía que realmente había que darle una oportunidad más allá de los comentarios. Sé que al principio, cuando se mostraron las fotos, estas partes de las piernas, que creo que fue lo que causó tantos comentarios negativos hacia el set, pues era entendible, se veía como una cosa, no sé, como rígida, no se veía muy bien, pero créame que cuando ya lo tienes en mano, cuando ya estás jugando, cuando ya estás transformándolo, pues el set pasa muy bien, no se nota tan agresivo. Yo creo que la cámara, no sé si en este momento, pero generalmente la cámara no le hace justicia a lo bonito que es el set. Cuentan también en el manual que una de las mayores complicaciones que tuvieron los diseñadores con este set fue poder redondear ciertas partes, ya que el vehículo en sí, a pesar de que no imita un Volkswagen como es acostumbrado en la actualidad, sí asemeja a un vehículo que es bastante redondeado en sus formas. Sin embargo, creo que lo logran muy bien cuando vas leyendo el manual y te vas dando cuenta cuáles son las características y las problemáticas por las cuales ellos pasaron para llegar a lo que es ahora este set. Te das cuenta que lo lograron y que es mucho mejor de lo que uno pueda esperar. El robot es bastante estable en su jugabilidad. Cierto es que no tiene mucha articulación como en rodillas, pero lo mismo pasaba también con nuestro Optimus Prime. Por ahí hay algunas modificaciones que hicieron algunos Lego Master constructores independientes donde le puedes dar movilidad al Optimus Prime. Yo creo que aquí con el Bumblebee se complicaría un poquito más, pero no le quita de que todavía aún conservaría pues la posibilidad de ponerlo en poses un poco más dinámicas, más divertidas. Lo del arma que viene aquí incluida nos parece genial. Viene con un sistema muy sencillo y sobre todo que me causa un poco más de seguridad a la hora de, ¿cómo decirlo?, de quitarle, de ponerle las armas, porque viene con una pieza que dentro de nuestra experiencia es bastante resistente, que es este ganchito de aquí. Este tipo de piezas, creo que a nosotros, al menos durante los años que llevamos coleccionando Lego, jamás se nos ha averiado, partido. De hecho tenemos varias de repuestos y eso pasa, pero nunca ha pasado. Es un arma que sí asemeja mucho al arma que utilizaba nuestro personaje en la serie animada, y que tiene una escala bastante bonita. Ahora hablaremos un poquito de escalas, porque realmente pues sabemos que el Lego no se fija en eso, ese no es el detalle de Lego. Lego pasa bien con la transformación del Optimus Prime. Denme un segundo, vamos a traerlo de una vez a cámara para hacer una comparación rápida y luego seguir hablando sobre el robot. Y aquí tenemos a Optimus Prime. Como verán, es una figura que pasa muy bien. Aquí nos tocó alejar un poco la cámara para darle un poquito para que entrara en cuadro, aunque aún pues con el arma aún se sale un poco, dejémoslo más o menos así. Entonces, a lo que me refería con la pieza fue esta pieza que en este caso con Bumblebee es totalmente todo su rostro, mientras que en Optimus Prime es solamente la parte esta de la boca, que ahora se volvió como una máscara de combate, ¿no?, dentro de la saga de Transformers. Como verán, los tamaños son ideales en la forma robótica, vuelvo y repito, pasa muy bien, se ven muy bonitos donde quieras que los quieras exhibir o poner o jugar. Pasan pues como una pareja realmente perfecta. No vamos a hacer reseña del Optimus Prime. Si a ustedes de pronto les interesa, podría ser un tipo de retro reseña, ya que este set ya hace unos cuantos años, más o menos 2 años que salió al mercado. Sigue por ahí todavía a la venta por si te interesa adquirir los dos, que inclusive hay algunas promociones donde se encuentran los dos en muy buenos precios. Tengo que hacer una confesión con este Optimus Prime. Este fue el último set que compramos el primer día de lanzamiento. De hecho, gracias a este set fue que decidimos no volverlo a hacer, porque cuando lo compramos, a las 3 semanas siguientes estaba ya con los descuentos de 30, 35%, inclusive hasta 40% llegamos a ver descuentos de este Optimus Prime. Ese fue el que nos rompió aquí como un poquito el concepto de que no es tan importante eso de la compra del primer día. Pero
Sin embargo, no es un set el cual nos hayamos arrepentido de comprar, nos gusta muchísimo. Aún el día de hoy, por ejemplo, estuvimos jugando con él después de haber armado a nuestro querido Bumblebee. Hablemos que de pronto también lo adquirimos porque dijimos, bueno, hasta aquí ve la colección, pero pensamos, ¿será que Lego va a sacar algún set nuevo? Nico y yo discutíamos de hecho cuál sería la posible próximo lanzamiento. Decíamos que definitivamente Megatron no, eso rompería toda la filosofía de Lego, tanto por las armas, que sería o un tanque o una pistola, yo creo que eso Lego no se atrevería a hacerlo. De hecho, si lo hace, pues no sé, sería un poquito, no sé, nos sentiríamos desilusionados, creo yo, si eso pasase, ¿no? Tal vez sería si lo hiciera de alguna forma en modo avión, de nave, que lo vimos como lo vimos en algunas películas. Pero pensándolo bien, él y yo decíamos que la clara opción sería tal vez un villano Starscream, pero aún más fácil, Soundwave. Yo creo que sería el próximo set que tendríamos. Eso, no sé, eso es una especulación por nuestra parte, claro. Vuelvo como a los tamaños del set. Nuestro set tiene articulación en esta parte del brazo que hace que también el robot luzca mucho mejor, como a la hora de posarlo o de buscar posiciones de juego más divertidas. Tienen que tener en cuenta que al moverlo así, las ruedas que van en los pies le da un poquito de movilidad, pero no es mucha, así que no es para lanzarlo. Vemos aquí en nuestro Bumblebee los detalles, que la parte delantera del auto se vuelven sus piernas. Y si tenemos que hablar de una parte tal vez negativa o que frustra un poquito, fue esta parte del set que nos pareció un poco triste, que tocaba retirarla de la forma vehículo y pues colocársela según Lego, porque hace parte de un jetpack que trae Bumblebee, ya que creo que este recuerda un poquito a ese personaje de la serie animada. Sin embargo, vuelvo y repito, es que el problema de ingeniería al cual Lego se enfrentó para crear esta versión de Bumblebee pues es bastante grande, entonces se deja perdonar un poquito ese aspecto. Como dije anteriormente, el set tiene mucha presencia, se ve muy bonita en estantería, es bastante sólido a la hora de jugar y de, no sé, de posarlo, de manipularlo en general. Por otra parte, quiero, antes de continuar, agradecerles a todos por su apoyo, por seguirnos, por suscribirse, por mantener el contacto tanto en nuestras encuestas como en sus comentarios, tanto en el video como también en Instagram. También quiero agradecerle a todos los que nos han dejado comentarios y dejaré por aquí una lista de todas las personas a las cuales agradecemos por haber participado en sus encuestas y comentar en cada uno de los videos. Les enviamos un caluroso saludo y esperamos seguir en contacto a través de sus comentarios y sugerencias. Ahora vamos a la parte de vehículo. Y aquí tenemos nuestros dos Transformers en su versión vehículo. Por un lado tenemos aquí a Optimus Prime, que quiero que lo vean por esta parte. Y bien, dense cuenta cómo se ve. Obviamente, como mencionábamos anteriormente, no están realmente muy a escala. Tal vez si no te fijas mucho en eso, igual se ve muy bien uno al lado del otro. Pero ya vemos como diferencias, por ejemplo, con el tamaño de las llantas, que no es porque este Bumblebee esté un poco más cerca, sino que realmente las llantas de Bumblebee son algo más grandes que las de Optimus Prime. Sin embargo, sigo con mi posición de que igual se ven geniales juntos. Esta parte era la que mencionaba, que para hacer la transformación tienes que quitarla, después doblar unas piezas aquí, unas piezas aquí y colocarla en la parte de atrás como una mochila. Eso sería la parte entonces que hemos mencionado. Entendemos ya, al principio fue un poquito frustrante, pero después de leer el manual vuelvo y repito, y me perdonarán porque me repito demasiado en este video, pero es que es de recalcar esto, se entiende por qué lo hicieron y cómo quedan de bien. Si vamos a una revisión un poquito más exhaustiva del vehículo, vemos que sí, a mí en lo personal me recuerda mucho a la versión de la caricatura del 84, que claro, tiene guiños a lo que es un Volkswagen, pero realmente no lo es. Yo supongo que en esa época y aún hoy en día es para evitar problemas con los derechos de autor y pues hacer pagos extras por utilizar ciertos vehículos. Bueno, ya conocemos todos a qué se refiere eso. En el modo vehículo tenemos, por ejemplo, tenemos guiños en los stickers, por ejemplo, a la frase esa que en la versión en inglés es roll out, es como a rodar.
Por aquí en esta otra parte tenemos un guiño a Cybertron y tenemos una de las placas. ¿Por qué digo una de las placas? Porque esta placa, la versión, a ver si lo podemos mostrar mejor en cámara. Si vemos aquí la cámara, esa es la que viene, es la que nos gusta. Viene con la referencia del 84, viene la referencia a Bumblebee y está muy bonita. Por este lado tenemos la otra placa con la que viene acompañado nuestro set. En esta placa pues también muy bonita. Vemos datos del nombre Bumblebee y pues que pertenece también a los Autobots. Tú puedes personalizarlo y poner la placa que más te guste. Como piezas extras, ya que ya sabes que nosotros siempre hacemos estas pequeñas modificaciones donde ponemos un poquito de piezas extras, creo que vendría muy bien en esa parte de los espejos colocar un par de piezas translúcidas de color blanco, azul, también quedaría muy bien. Con referencia al vehículo, pues ya lo ven ustedes aquí mismo, rueda muy bien, inclusive yo diré, se siente que rueda un poco más fácil que el Optimus Prime, pero también consideramos que esta versión es un poco más fácil de construir, de transformar, de jugar. Por ejemplo, se siente que es una pieza con un peso considerable y no exagerada. Pues Optimus Prime sí pesa un poquito más, y pues ustedes miran, si no se ven grandiosos estos dos vehículos. Vemos las figuras, vemos también que estas piezas de aquí fueron diseñadas también para este Optimus Prime, este Bumblebee en específico. Bueno, no quiero tampoco quitarles o hacerles spoilers sobre el manual, más allá de lo que ya hemos mencionado, pero podemos ver las líneas de las curvas. Tenemos estas defensas que eran la parte que después se convierte en los pies. Hemos visto que en algunos, pues en fotos oficiales de Lego, ellos no terminan de unir bien esta parte delantera, haciendo que el vehículo sea un poco más cuadrado y fuera de forma. En este caso creo que es la forma en que debía estar construido el Bumblebee, igual como también evitamos con Optimus Prime que esta parte de aquí de los brazos se abra, pero entendemos que son piezas de Lego de ingeniería increíble, porque también nos menciona, por aquí pondré una foto, les tocó crear una pieza muy de Technic específica para este modelo, para poderlo transformar. Es la que utiliza el modelo a la hora de transformarse en el área como de su cadera, el pecho. Es una pieza muy bonita que yo, en cuanto lo estaba armando, la reconocí de que era algo nuevo, nunca antes lo había visto, y eso que nosotros somos bastante fan de todo lo que es los mechas y estos robots que utilizan a veces muchas piezas de Technic, de ideas. Tenemos varios por ahí que ustedes habrán visto en alguna publicación de Instagram. Tenemos el pequeño Bumblebee con líneas muy bonitas. Creemos que es un vehículo muy recomendado, y entonces vamos a las calificaciones. Empezamos que con la experiencia de construcción es bastante satisfactoria. Nos gusta mucho que pues ver piezas nuevas siempre es bonito, o al menos en nuestro caso siempre nos divierte como adivinar como si esta pieza en específico será nueva o tal vez nunca nos había salido en otro set anteriormente. En la parte de diseño pues es un 5 de 5, tanto porque creo que captura de muy buena forma tanto el aspecto en vehículo como su aspecto robótico. Entonces en diseño está muy bien. En exhibición pues ya lo ven ustedes. Claro que te lo puedes exhibir fácilmente, alejando por aquí a nuestro amigo Optimus Prime. Lo puedes exhibir fácilmente como una sola unidad, tanto en forma robot como en forma vehículo. Se ve muy bien. Nosotros sí dejamos las dos marcas de los Autobots porque creemos que pasa muy bien, queda muy bonito. De hecho creo que les da un poco más de personalidad, tanto en su forma de robot como en su forma de vehículo. En la experiencia de construcción, como mencioné, nos divertimos mucho, como viendo qué pasa, cómo llegan las cosas. Te preguntas, pero esto cómo se va a transformar, será difícil, se le caerán muchas piezas, porque eso también es un factor bueno tener en cuenta si sobre todo quieres de pronto darle este set a un niño más pequeño, no porque sea muy complicado de jugar o de transformar, porque por ejemplo Nico, él tiene 10 años y él sin manual lo pudo transformar fácilmente. Detalles, están los detalles por ejemplo de la abejita que queda aquí en el parabrisas de Bumblebee.
tiene otro par o un par si quieres, que se colocan justamente detrás de la placa de descripción del personaje. Jugabilidad también un 5 de 5 porque como ven es un set bastante sólido, tanto en forma de robot como en vehículo. Hay ese sonido característico pues, que también demuestra que no se van a salir las llantas, no se salen las piezas. Y creo que ya abarcamos todo, ¿no? Como la calificación que siempre damos aquí en tu canal de Plastic Love. Para finalizar el video solamente me queda el agradecerte por estar aquí con nosotros, en acompañarnos día a día con los videos, hacer parte de nuestra comunidad también en Instagram, dejar tus comentarios, tus likes, tus votos, tus preguntas o por qué no un simple comentario de lo que te gustaría ver más adelante en el canal. Nos queda creo pendiente de la encuesta que hicimos el Batbot, que también por ahí tenemos sorpresas extras con una modificación que le hicimos muy pequeñita, nada así especial, que si ustedes desean les estaré mostrando también en la próxima reseña. Y no siendo más por el momento, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver. Hey do.